tenemos invitada en Santel Televisión a la doctora Daisy Elena Bermúdez. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia, pedagoga, licenciada en inglés y en francés, magíster en gobierno y en políticas públicas de la Universidad de AFIT. Le agradecemos mucho, doctora, que esté. Cuéntenos, pues yo he contado un poco quién es usted, pero cuéntele a los televidentes qué más ha hecho y por qué esta aspiración al Senado. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros venimos trabajando desde Antioquia y el Chocó en la lucha y en la defensa de los derechos de las poblaciones afrocolombianas, en la lucha y en la defensa de los derechos de las víctimas de este país, porque diríamos que en general la mayoría de los colombianos somos víctimas, pero hay una población que sufrió en mayor rigor las secuelas y las consecuencias del conflicto armado de más de 50 años, que hoy, gracias a Dios, logramos finiquitar y estamos en el avance de su implementación. Y esto nos lleva a entender la necesidad que hay de acceder a los escenarios de toma de decisión de este país, porque hay muchas cosas que queremos hacer y que a veces el alcance o el impacto que tienen nuestros proyectos no es tan amplio debido a que se requiere tener esa muy buena relación con el Estado, y no solo desde la diplomacia, sino el acceso precisamente a esas instituciones del Estado que pueden fortalecer y promover los proyectos que hemos venido desarrollando. Doctora, ¿cuál es su propuesta para ir al Senado, cuando la gente vote y diga yo estoy votando por esta propuesta? Bueno, nosotros tenemos unos puntos claves que tienen que ver con el acceso a la educación superior. Creemos seriamente en la gratuidad de la educación superior porque eso es un derecho fundamental, y creemos sobre todo que las poblaciones más vulnerables son las que deben estar enfocadas o en las que se debe focalizar nuestros programas. Tenemos el diseño de un programa de empleabilidad y de emprendimiento también para profesionales colombianos, sobre todo porque tenemos una diáspora, por ejemplo, de profesionales en el exterior que salen del país a regalar y a vender su conocimiento, o a veces a trabajar o realizar funciones que son, digamos, de menor escala, que no tienen relación o no guardan relación con sus profesiones, y eso pasa también con territorios periféricos. Por ejemplo, en Colombia, profesionales del Pacífico colombiano que salen al interior del país, a Medellín, a Bogotá, y llegan a vivir en condiciones deplorables porque no encuentran empleo, o que si consiguen un empleo no son capaces de soltarlo para volver y aportar al desarrollo de sus regiones. Y otro tema que es clave, y es el desarrollo de las poblaciones y el empoderamiento económico de las poblaciones vulnerables. Venimos desarrollando una plataforma, Bencos, que se orienta. Bencos es una plataforma económica que busca acompañar a los emprendedores, y tenemos un foco que son mujeres, víctimas, jóvenes, afrodescendientes, para que desde la semilla o desde la etapa inicial de su idea de negocio o de su emprendimiento los podamos llevar a que se conviertan en empresarios. Y también creemos mucho en el deporte. Por ejemplo, si usted va a zonas como el Chocó, tenemos que más de un 60-70% de jóvenes chocuanos les interesa el deporte, pero para poder salir de sus territorios y poder mostrarse, tienen que salir a pagar costos muy altos, entre esos los costos emocionales de la separación de sus familias, para poder mostrarse frente a algunas personas que tienen la capacidad de financiarlos o de llevarlos a los escenarios. ¿Qué tal si llevamos a estas personas a las zonas, y además si creamos empresas especializadas en los territorios que se encarguen de orientar ese potencial que tienen zonas como el Chocó, por ejemplo? ¿Y cómo los agremiarías para que ellos funcionaran como alguna cooperativa o en qué consiste esa idea? La idea es lograr que por lo menos las iniciativas deportivas se organicen en empresas o en organizaciones de base, pueden ser corporaciones, fundaciones, y hacer la gestión de los proyectos y aterrizarlo para que ellos puedan ejecutarlos directamente en el territorio, porque con eso empoderamos económicamente a la gente del territorio y generamos empleo en el territorio. En Colombia pasa algo, y hay un fenómeno que no es solo exclusivo de esa zona, si es que el alcalde de turno o el candidato a la alcaldía o la gobernación de turno va y hace promesas incumplibles, llega y no tiene burocracia suficiente, quienes hacen la campaña con él creen que van a tener una oportunidad, se generan unas decepciones políticas y finalmente se profundiza, digamos, el desempleo en el país, cuando podríamos empezar, de acuerdo a las ventajas competitivas de cada región, a generar alternativas de desarrollo, sobre todo desde el emprendimiento.